Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi asesora, licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Mi nombre es José Israel Robledo Reyes. Soy de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 22002834. La carrera de licenciatura en Derecho, el módulo Juicio de Amparo 1. El nombre del trabajo es el reto 2, la jurisprudencia. Cabe señalar que voy a hacer el desarrollo de estas son cinco cuestiones sobre 3 jurisprudencias. Las jurisprudencias se encuentran en las actividades, en las indicaciones. La primera pregunta es respecto al caso número 1, es decir, la jurisprudencia número 1 del trabajo, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Cabe señalar que los métodos de integración son la reiteración, la contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Para el caso número 1 se utilizó el método de integración por reiteración respecto al artículo 224 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto del caso número 2, es decir, la jurisprudencia 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A J 93/2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A J 78/2008 igual de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La respuesta es: transgrede el derecho de la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial. Aquí es donde se da el cambio, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones primera y segunda del artículo antes mencionado, el 141. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de un simple comunicado del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia a la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. Vamos con la cuestión número 3. Respecto de los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. El caso número 1, la jurisprudencia número 1, fue de la 9ª época. El caso número 2, de la 10ª época. Y el tercero caso fue de la 9ª época. Cabe señalar que ahorita estamos en la época actual es la 11ª. Ok, vamos a la cuarta pregunta. En el caso del número 3, es decir, la jurisprudencia número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Cabe señalar que esta jurisprudencia la emitió el Pleno. Respecto al artículo 207 de la Ley de Amparo, es obligatoria para tratándose de la que decrete el Pleno, y además es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, del Distrito Federal, en este sentido, la Ciudad de México, tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Vamos con la cuestión número 5. En el caso número 1, es decir, la jurisprudencia número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el 223, en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse a su aprobación. ¿Qué nos dice el artículo 223? Que el requisito mínimo son 4 votos, es decir, más de 4. En este caso, la jurisprudencia cuenta con una unanimidad de 4 votos para su aprobación, y en una sola ocasión se contó con 5 votos. A manera de conclusión,
puedo decir que la importancia de la jurisprudencia es sentar un precedente sobre la interpretación de la norma jurídica cuando es ambigua o poco clara. Es decir, es la interpretación correcta y válida de la ley que necesariamente se tiene que hacer al aplicar esta. Es decir, es desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de las normas jurídicas o al definir los casos no previstos en ellas. El artículo 215 de la Ley de Amparo dice que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Cabe señalar que la jurisprudencia es de carácter obligatorio, que debe tomarse en cuenta que corresponde y su utilidad versa para cubrir las lagunas dentro de las leyes en nuestro sistema jurídico. La jurisprudencia pues es una interpretación de la norma jurídica, de la ley como tal, que cubre ciertos huecos que hay o simplemente no es muy clara la ley en ese sentido. Entonces se emiten las jurisprudencias para esclarecer la norma, el contexto o el cuerpo de ella. ¿Sale? Como conclusión. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Israel Robledo, su servidor.